tú estás obligando a la carne a tratar de escuchar de Dios en todo tiempo. Yo creo que es una herramienta poderosísima para las personas que de cierta forma han pensado, como le pasó a Gaby este año, que decían, no, ¿eso para qué? Yo sirvo a Dios mucho tiempo, yo le entrego todo mi ser, yo no trabajo porque yo dije, yo quiero trabajar para ti. Yo sacrifiqué muchas cosas en mi vida por Él y antes de este ayuno yo le decía a Dios, es que yo no te siento. Si quieres buscar a Dios, escuchar más su voz, y si quieres ahorrar, ayuna. Hola, hola, hola a todos, ¿cómo están? Estamos aquí en un nuevo episodio, en un nuevo capítulo de En la Mesa. Como decía antes, como grabamos ahorita y paramos, pero mis hermanos han cambiado mucho, ¿ok? Están en un periodo de transición, Dani y Santi. eh, Hasta que por fin creció la barba. hasta que por fin creció la Casi que no. barba. Dani es el que más ha cambiado. No, pero bueno, se los introduzco antes. Es un capítulo de En la Mesa completamente extraordinario. No, somos personas nuevas. Estos son Pablo y Gaby, personas de, wow, o sea, personas de Dios, son amigos Wow. míos. El Pablo que Wow. mencionaban por detrás en los capítulos anteriores era yo, era yo. Exactamente. El Pablo que mencionamos, él ha estado por detrás, ha estado aprendiendo, ya pues fue salvo. Me tienen de obligado hoy acá. Se convirtió. No, mentiras, no. Más allá de mis amigos, más allá de personas que Dios ha, digamos, como ha puesto en mi camino, en serio, que yo siento que son como literal la bendición de Dios y las manos y los pies de Dios para mi vida, son adoradores, tienen una unción tremenda. Yo estábamos hablando cuando nosotros nos conocimos, que vinimos aquí a una vigilia unida en la ciudad y ellos estaban tocando y eso era, yo creo que había, o sea, era tanta la unción que se escuchaba hasta más la gente cantando que ellos, porque era como que había una adoración muy fuerte. Pablo lleva como cuánto, 13 años Sí, como en adoración, 13 años, 14 años tocando, tocando. tocando, cantando. No, cantando no. Intentando cantar, pero no, nunca, Y, nunca me gustó. y Gaby, ¿llevas cuánto tiempo? ¿6 años? Como 6 años, sí. 6 años en adoración. Tus papás son músicos, enseñan música. De hecho, la mamá fue la que me enseñó a mí a cantar. No, no. Por No, favor, por favor. próximamente la mamá me va a enseñar a mí. Amén, ¿Ok? amén. Próximamente Eliseo va a subir un cover de una canción para que estén Eso, un atentos. cover de una canción. Yo siento que tengo talento, pero como que no sé si tengo tanto apoyo de aquí, de este lado de los duros. Pero, pero bueno, estábamos hablando, de hecho, la razón por la que yo los invité es porque yo siento que ellos tienen una unción muy fuerte, no solo en adoración, sino en sus vidas. Pablo tiene una unción de enseñanza, líderes de jóvenes, Pablo predica en la iglesia también, a veces, A veces, a cuando lo veces. dejan. Cuando mi papá sale de viaje, siempre me ponen. Lo ponen en la iglesia, pero tiene una unción muy grande. De hecho, la última vez que tú predicaste hubo sanidades y todo, y la gente pasó. Y Cami me contó que estaban así súper llorando todos, y yo no sé Sí, qué, yo hubo no un sé qué mover habrás muy dicho. impresionante del ¿Sí? Espíritu Santo. Que es que era de Súper la, lindo. de La la, mujer del flujo de de la sangre. mujer del flujo de sangre y todo eso, y que la gente pasó y estaban llorando y hubo sanidades, ¿no? O algo así. Sí, sí, algo así. Pero entonces, digamos, bueno, el caso es que se mueven en una unción. Yo quiero, y de hecho los estoy empujando, yo quiero que ustedes me ayuden a empujarlos a que hagan adoración frente a la cámara, así, tin, tin. Es que ustedes no saben, bueno, algún día, ya cuando ellos tengan su canal y todo, ustedes van a volver y van a decir, no, esta gente está reunida. Pero bueno, el caso, hoy estamos aquí para hablar de ciertas cosas. Supuestamente vamos a hablar del ayuno. ¿Quién sabe qué va a hablar el Espíritu Santo? Pero supuestamente vamos a hablar del ayuno. Entonces yo no sé si tú quieres introducir un poquito, Pablo, qué es el ayuno, qué te ha revelado, más que te ha revelado a ti Dios por medio del ayuno, y qué ha sido el ayuno para ti, porque usualmente está como está,
como este entendimiento que no es el correcto, que es como que, bueno, el ayuno es como para, como lo piensan los católicos, como para mortificarnos, dicen ellos, para ver si Dios nos escucha. Pero ¿qué ha sido el ayuno para ti y por qué es importante para un cristiano? Ok, bueno, primero para todos, ¿cómo están? Me llamo Pablo Sierra. Muchas gracias a Eli por el espacio, por este tiempo de poder hablar un poquito. Aunque para Eliseo es súper fluido a la hora de hablar, a nosotros nos cuesta un poquito. Pero bueno, el ayuno. Hablando del ayuno, yo creo que fue una de las cosas que más me ayudó en el crecimiento espiritual con Dios, en mi relación con Dios. Yo creo que los mejores momentos que yo he vivido con Dios, de experiencias que ya en otros episodios les estaré de pronto contando, si Eli me invita y todo, vamos a estar hablando Vamos a ver. acerca de experiencias sobrenaturales. Todas comenzaron de un momento de ayuno. En la Biblia nos habla acerca de diferentes prácticas, ¿cierto? Que uno ve que hacía Jesús. Yo creo que nuestro mayor referente debe ser Jesús y la vida y el testimonio de él. Y dice que normalmente él se apartaba a lugares desérticos, o sea, en el desierto, afuera de sus discípulos, sin la gente, sin la multitud. Y dice la Biblia que él se apartaba de estos lugares a orar y ayunar, a orar y ayunar, y era algo que era cotidiano en la vida de él, o sea, era una práctica y una disciplina que él hacía constantemente, y yo creo que de ahí parte también el ministerio de Jesús. Si uno ve, por ejemplo, en Mateo capítulo 4, uno ve de que fue el ayuno de 40 días de Jesús, ¿cierto? Donde él fue tentado. Pero después uno lee en el capítulo 5, el capítulo que sigue, ahí es cuando comienza realmente el ministerio de Jesús ya públicamente, ¿cierto? Sí. Que vemos toda la enseñanza de las bienaventuranzas, ¿cierto? De todo el sermón del Y monte. el poder. Pero uno ve que antes de algo glorioso que Dios quiere comenzar en la vida de uno, con respecto a su propósito, Dios como que siempre lleva a las personas a tener un tiempo de ayuno. Ahora, ¿qué hace uno en un tiempo de ayuno? Es un tiempo donde tú te limitas en tu parte física a alimentarte, ¿cierto? Aunque obviamente hay varios tipos de ayunos que los podemos hablar en este podcast, pero básicamente es una práctica espiritual donde dejamos de comer, ¿cierto? Comida física, y nos alimentamos del espíritu. Ahora, ¿cómo nos alimentamos del espíritu? El orar, el leer la palabra de Dios, el estar en intimidad con Él. Y un versículo que dice la Biblia no solamente de pan vivirá el hombre, sino de todas las palabras que salen de mi boca. Entonces es un tiempo en que realmente nosotros nos alimentamos de las palabras de Dios hacia nuestra vida. Y Gaby, ¿tú qué piensas del año? Yo creo que estamos contextualizando para que ustedes sepan, y es re loco porque sentarnos nosotros a hablar aquí, y yo les decía a ellos dos tan bonitos y todo, que son todos lindos ahí frente a la cámara y todo, y no pensaría, digamos, y yo creo que es parte de lo que Dios quiere hacer en la nueva generación, que es como, sí, o sea, antes el ayuno solo se hablaba, pues, o sea, no sé, en la iglesia, pero pues como con las viejitas de intercesión y tal. Y lo que Dios quiere es que ahora en esta generación, que sea una generación de nazareos, verdaderamente, que los nazareos eran los consagrados a Dios, y que, como pues Sansón, que él nació nazareo y él ciertas cosas se limitaba a no comer ni nada para consagrarse frente a Dios, y de ahí salía todo, pues, su poder. Entonces, digamos, es tremendo que nosotros estemos hablando del ayuno, porque normalmente lo que hablaríamos es lo que se esperaría en un podcast con gente tan bonita como nosotros. es que de noviazgos, de ciertas cosas que son las trends y todo, y que no está mal hablarlos, pero qué lindo ir más profundo y que ustedes puedan aprender de cosas más profundas y de las experiencias que nosotros hemos tenido, porque no es solo aquí teoría, digamos, bíblica, sino que todos hemos ayunado, hemos tenido experiencias, hemos hasta literalmente, pues, o sea, solamente ayunar y ver una explosión de la revelación de Dios. Entonces, Gaby, yo no sé qué es el ayuno para ti,
¿Qué significa eso para ti y qué nos contarías y qué le revelarías a estas personas que están viendo, especialmente los que quieren aprender más y nunca han ayunado o están como en ese momento que preciso esto salió y Dios los está llamando a un ayuno y quieren a ver qué? Bueno, Eli, como tú decías, yo escuchaba mucho del ayuno, pero realmente era como si una práctica lejana para mí. Hasta que una amiguita me empezó a decir, no, lo más lindo del mundo es ayunar. Y yo escuchaba y bueno, yo creo Te ustedes lo mintieron, te saben. mintieron. Bueno, ustedes lo saben que para mí mi pasión es comer. Me encanta comer. Yo amo comer. Yo soy la persona más feliz cuando como hamburguesas, me encantan las pizzas, de todo. Entonces para mí era algo muy difícil y obviamente porque yo tenía el concepto de vamos a ayunar es aguanta hambre, ¿cierto? Y yo, ¿eso para qué? O sea, Dios me habla igual cuando ayuno o cuando no ayuno. Hasta que un día con Pablo, Dios me hablaba mucho acerca de ese tema, así como a algunas personas les habla del diezmo, así como a algunas Sí. personas les habla de levántate temprano, a mí Dios me empezó a hablar mucho acerca de necesito que ayunes. Y yo investigaba y yo no encontraba nada, o sea, yo decía, ¿esto para qué? Hasta que un día, bueno, yo le dije a Pablo, ven, acompáñame a ayunar, y él dijo, bueno, hagámoslo media mañana, y para mí fue súper tortuoso, o sea, fue demasiado, yo era, Pablo, ya son las 12, no, amor, no, veamos una película. Él era Literalmente, como Gaby me estaba diciendo, almorcemos a las 11 a de las la 10 de la mañana. mañana, eran las 10 de la 10. mañana. Es que O sea, sí. ¿quién almuerza a las 10 de la Entonces, mañana? Era una No. obsesión. Era una No, o obsesión. sea, y yo no lograba entender, yo hago ejercicio a las 5 de la mañana, entonces yo a las 6 ya desayuno porque mi cuerpo me lo pide, o sea, es impresionante. Entonces ese día yo quedé como, ay, juepucha, ya terminé, ya este ayuno, bueno, sí, sí, muy chévere la práctica, pero bueno, no lo hagamos más. Hasta que al otro miércoles de la semana siguiente, Dios me dijo, necesito que lo hagamos solos. Y yo, no, y yo le decía a Pablo, Pablo, ven, no, hagámoslo juntos todos los jueves. Y Pablo, no puedo, yo tengo que trabajar. Y yo, ay, entonces empecé a hacerlo sola. Y obviamente al principio fue muy difícil porque es literalmente hacer que tu cuerpo mengue para que el espíritu sea el que crezca dentro de ti. Entonces, al principio fue muy difícil, pero ya después, al próximo jueves, yo le preguntaba a Dios, bueno, Dios, ¿tú quieres entonces que ayune? Empecemos a ayunar todos los jueves. Wow. Y ya los jueves eran mi día favorito. Los Mm, jueves se convirtieron en mi día favorito. Entonces, digamos, Pablo decía, bueno, ayuna mediodía y en la noche yo te invito a comer algo. Entonces, fuera de wow. eso era mi día favorito porque Dios usó mucho a Pablo para premiar mi obediencia. Hasta que ya después yo dije, no, yo quiero más los jueves. Entonces Dios me hablaba muchísimo, así fueran 2, 3, 4, 5 horas en las que yo ayunaba. Dios empezó a hablarme mucho hasta que un día me dijo, no, Gaby, yo necesito que tú ayunes más tiempo. Wow. Y yo lo escuchaba y literalmente yo ignoraba la voz de Dios. Entonces yo decía, imposible. Te reprendo, Te diablo. reprendo. Y Pablo empezó enseñándome acerca del ayuno con la historia de Daniel, ¿cierto? Entonces Dios me decía, necesito que al menos comencemos con esto. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer esto? Por Dios, hasta que un día en la mañana yo solamente escuchaba la palabra ayuno de Daniel, ayuno de Daniel, ayuno de Daniel. Y en la noche yo le escribí a una amiga y dije, necesito hacer este ayuno, acompáñame en este ayuno. Y ella me dijo, dale de una. Y yo, listo, hagamos de una vez los propósitos. Agendé mi cuaderno, escribí los propósitos de mi ayuno. Le dije, Señor, estos son mis propósitos, pero haz tu voluntad. La verdad, yo solamente quiero sentirte y estar junto a ti, pero necesito que tú me hables, porque muchas veces yo sentía que Dios no me escuchaba, que Dios no me hablaba. Pero bueno, yo creo que ese fue el propósito mayor de todo esto. Entonces comencé mi ayuno al otro día porque yo cuando comienzo algo yo necesito hacerlo ya o si no, no lo hago. Ok. Y Eso es un ha mensaje sido... para alguien que está viendo, es que Sí. háganlo ya. De hecho, empiece ya. Sí. Ya. Y yo creo que ha sido, para los que no saben, el ayuno de Daniel es no comer ningún producto animal. Entonces no comes carne, no comes ningún producto lácteo, no comes huevos, no comes mantequilla, no comes leche. Prácticamente ser como Vegano, es ser completamente vegano. Y pues obviamente yo le dije, Señor, donde yo no coma carne, pero sí coma dulce, coma harinas,
me voy a enfermar. Entonces yo le dije, bueno, no voy a comer entonces tampoco ningún tipo de dulce, de azúcares ni de grasas, porque o si no me voy a desnivelar completamente. Cuando nada, yo en este ayuno al principio fue muy difícil, hice 15 días, pero yo estaba tan enojada con Dios porque yo decía, ¿por qué me haces hacer esto? O sea, literalmente estuve 15 días donde yo lloraba. Un día Pablo llegó con una frisbee de las nuevas, de las Nashville, Las a hamburguesas, las hamburguesas. comerla frente a mí, Qué mi mamá rico. con una carne deliciosa, y yo los miraba y yo era con unos frijoles Qué y una rico. ensalada. Me dan hasta ganas de llorar de Ay, no. acordarme. Y entonces yo llegué y yo esa noche, mi mamá subió y yo le dije a Wow. Pablo, Wow. Pablo, no aguanto más, ¿qué es esto? Y yo le decía, yo no soy capaz. Y Pablo siempre súper lindo me decía, no, vamos, tú puedes, yo no sé qué. Y hasta que él se cansó y me dijo, ¿sabes qué? Entonces no lo hagas, o sea, ya, si tanto es una obligación, no lo hagas. Y yo esa noche me encerré en mi cuarto, en mi lugar secreto, y empecé a decirle a Dios, Dios, tengo mucha rabia contigo, yo quiero comer, ¿por qué no me dejas comer? Y en la mañana siguiente sentí, Gaby, hagámoslo de nuevo. Wow, qué Entonces después de 15 días volví a empezar mi ayuno de 21 días. Y fue el tiempo más maravilloso porque literalmente un día antes creo que fue, me reuní con Ali, con Eliseo. Con Ali, Ali. hola Ali, ¿cómo estás Ali? Bueno, con Eli. Y él me decía, es que yo creo que él ni siquiera lo decía para mí, yo creo que él lo soltó. Y él decía, es que cuando uno ayuna, tu espíritu se vuelve sensible y tu carne deja de importar para que tu espíritu sea el principal. Y el Señor me habló de eso y yo dije, bueno, hagámoslo otra vez. Y ha sido el tiempo más hermoso, Yo el no tiempo sabía. más hermoso del mundo. He Yo no sabía sentido, eso. literalmente yo me levanto todos los días y digo, Señor, es increíble cómo puedo escuchar tu voz todo el tiempo, en cada momento. Y fue tanto que Dios me dijo, necesito que lo hagamos 40 días. Wow. Y ha sido el mejor tiempo, ha despertado mi corazón, me ha hecho más sensible. He visto cómo de verdad no necesito comer esa carne, o sea, pues obviamente sí, pero literalmente no es más mi impulsividad y mi necesidad física, como no, es que es en serio que lo necesito, que lo que de verdad lo necesito. Y en medio de todo esto yo le decía al Señor, yo Dios, empecé a leerme ese libro de ayuno de 21 días, ¿de quién es? De Jensen Franklin. De él. Y empezaba a decir como no, pues el ayuno de Daniel es el más sencillo que puedes hacer. Y yo empecé a llorar como en el día 20 o como 18 y yo le dije a Dios, Dios, no estoy haciéndolo bien, no estoy entregando bien mi corazón. Cuando empecé a orar y llegó una palabra a mi corazón que decía, lo estás haciendo perfecto porque es el sacrificio que estás haciendo por mí. Exactamente. Entonces, no, ha sido lo mejor para Qué mí. lindo. No, y qué lindo porque, bueno, o sea, es bueno, digamos, cuando a uno le pasa, o sea, cuando Dios le quiere hablar de algo, uno empieza a verlo en todo lado. O sea, uno empieza, a mí me pasó así cuando yo empecé a ayunar, de hecho, o sea, o sea, todo lo que leía en la Biblia pareciera que la Biblia solo hablara del ayuno. O sea, yo leía este lugar tan del ayuno, el otro, y a mí me empezó como a crear un hambre. Yo nunca había escuchado, yo era muy nuevo, iba como 6 meses siendo salvo, y yo solo leía la palabra, entonces yo nunca había escuchado pues como el ayuno, qué era, o sea, eso era como raro, eso se había parado de hacer, o eso era para la ley, y cuando lo empecé a ver, el Señor me dijo, haz 3 días de ayuno, y, o sea, así sin agua ni nada, de una, o sea, así como frío, o sea, vaya y haga 3 días. Y yo me acuerdo de tirarme, y el primer día yo me dormí todo a la mitad del día porque uno como que el cuerpo como que empiezas A debilitarse. no, a ir en contra de uno, el cuerpo empieza a hacer berrinches. En serio, el cuerpo empieza a hacer un berrinche porque no le están dando la comida, porque la carne está muy mal creada. Por eso el ayuno. Y uno no se da cuenta, y eso quería decir, uno no se da cuenta cuando uno ayuna, pero uno empieza, es como la oración, uno empieza a ir todos los días y llega el momento que uno no se da cuenta, pero uno ya está tan sensible a Dios, Literal. hablando con Dios, ya Todo lo el ve en todo tiempo. lugar, o sea, uno está como tan limpio sin saberlo, y yo siempre pienso que lo natural como que es un simbolismo o es parecido a lo espiritual.
Entonces, cuando tú estás haciendo algo en lo natural, algo en lo espiritual está pasando también. Entonces, como tú te desintoxicas en lo natural también, porque cuando uno ayuna uno se empieza a desintoxicar y por eso empieza, los que han ayunado de agua empieza a veces a olerle el aliento feo, uno empieza a oler feo. El berrinche, o sea, literal, es un berrinche del cuerpo Pero que entonces empieza a es porque el pasar. cuerpo se está desintoxicando un poco Sí, de toxinas, el cuerpo empieza a comerse, digamos, toda la cosa que está como ahí guardada y todo eso, o sea, y para personas eso se hace también en lo natural por salud, la gente lo hace por salud, antes de matrimonios hacen cosas y todo para entrar así limpios. Y en lo espiritual, si uno agrega la oración, es lo mismo. Uno se desintoxica mucho y entonces puede ver más, puede escuchar más, puede escuchar mejor, puede discernir la voz de Dios mejor. Uno se vuelve como segunda naturaleza escuchar la voz de Dios y que Él lo guía a uno y entonces y entonces qué vas a leer y entonces estoy leyendo y tengo esta revelación y uno se vuelve tan sensible, uno empieza a leer la palabra y empieza a llorar. sí, ¿Sí o no? Exacto. ¿Qué pasa? sí, Entonces, sí. digamos así es como Dios a uno le empieza a hablar. Y no solo eso, si ustedes estudian, y esto fue lo que a mí me cambió y como que me agarró tanto, el Señor me dijo como, mira todos los grandes hombres de Dios, todos, o sea, toda la gente que se haya movido en milagros, en señales, en prodigios, en las vainas más brutales, y muéstrame cuál es el común denominador. Y todos, yo empecé a verlos todas las historias que había aprendido, todo. Ayuno y oración. Y ayunos radicales y oración. Ayuno y oración, ayuno y oración, ta, 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 ta. Y un tiempo de consagración así, y se soltaba el poder, pero era como una vida de ayunar. Hasta este momento, las personas que yo admiro en el espíritu, las personas que resucitan muertos ahorita, o sea, solo enseñan ayuno, oración, ayuno, oración. Entonces, la manera que Dios nos dio para entrar al mundo espiritual, pero a la comunión con el Espíritu Santo de una manera real A otro y nivel. profunda, a otro nivel. ¿Qué piensas tú, Pablo? Yo creo que también, digamos, lo que estaban diciendo ellos dos es muy cierto. Y yo creo que lo mejor que hace el ayuno es el tema de la sensibilidad. A mí me preguntan mucho porque de cierta forma en mi relación con Dios, Dios me ha hablado muy fácil. O sea, yo he podido reconocer la voz de Dios en ciertas temporadas de mi vida de una forma muy fácil, muy accesible. Y en otras temporadas, de cierta forma, no lo he podido escuchar de la misma forma. Y Dios siempre me lleva a eso, o sea, ayuna, ayuna, ayuna. Porque el ayuno produce una sensibilidad al mundo espiritual que no lo puede hacer ni ir a la iglesia un domingo solamente, o escuchar, o ir a un concierto cristiano, o adorar, no, porque realmente, o sea, tú estás obligando a la carne a tratar de escuchar de Dios en todo tiempo. Entonces, yo creo que es una herramienta poderosísima para las personas que de cierta forma han pensado, como le pasó a Gaby este año, que decían, no, ¿eso para qué? Y ella es testigo, ella puede decirles en este momento de que ahorita es el momento en el que yo creo que ella ha estado más sensible a la presencia del Espíritu Santo en su vida y más en fuego y de cierta forma uno no nota el cambio en la vida de uno inmediato, que es algo interesante porque uno dice, bueno, estoy haciendo esto y uno de cierta forma, algunos que lo han podido hacer, se dicen, no, me siento frustrado porque de cierta forma la razón por la cual comencé el ayuno no estoy viendo ningún cambio, ningún fruto y tú no estás en esto, Dios, pero las personas que están alrededor de uno comienzan a notar esos cambios y de cierta forma uno se vuelve un vaso más fácil para Dios, para Él poder depositar de eso que Él tiene en la vida de nosotros para que uno pueda ser una herramienta más útil para Sí. Él. Yo creo que ese ejemplo está tremendo porque es para que ustedes se imaginen, digamos, un vaso lleno de Coca-Cola, imagínense, lleno de Coca-Cola y tiene un espaciocito. Dios quiere poner agua, pero solo puede poner este poquitico de agua. Pero cuando es un ayuno,
uno sacó toda o va sacando lentamente, pero él va sacando toda la Coca-Cola, por decirlo así, todo lo malo, todo lo negro. Y entonces hay mucho más espacio para que el Espíritu Santo pueda poner lo que Él siempre quiso en nosotros, que es lo que hablábamos ayer, o bueno, pues en el curso de lo de saciado, que el alma está saciada, entonces a uno ni siquiera le dan ganas de algo que es muy, o sea, que a uno sí lo va a alimentar, pero uno ya comió, como ya comió, entonces ya no tiene ganas de comer más. ¿Qué te pasó a ti hoy con el desayuno? Que uno ya comió, entonces algo que uno se comería con todo el gusto, ya no lo quiere comer más. Entonces así es como si tu alma ya está llena, Dios te viene y te presenta una revelación, algo, una palabra, pero uno Uy, dice, sí, "Uy, ya no la total. quiero porque ya No, estoy no, lleno". uno cree que no lo necesita. Ujú. Esa es la palabra, uno cree que no necesita lo que Dios tiene para darte. Sí, entonces o sea, yo quiero que ustedes también lo piensen así y también que el ayuno trae mucho rompimiento. O sea, nosotros no hemos hablado de eso, pero los rompimientos más grandes que yo he tenido en mi vida han sido por Amén. medio del ayuno. O sea, yo pienso, hasta conocer el profeta Tommy fue en un ayuno. Y muchas cosas, o sea, rompimientos financieros y todo, porque al final el ayuno de Daniel, a pesar de que él, o sea, él no está, digamos, atando principados ni nada, no está, él está es orando y orando por una promesa que Dios le dio a Israel. 70 años, él ve que se cumplieron los 70 años y él se mete a orar porque dice, o sea, ya estamos en el tiempo y todavía seguimos en cautiverio aquí y empieza a orar 3 veces al día y Dios le dice, o sea, la respuesta fue soltada el primer día que tú empezaste a hablar. Desde el momento que tú hablaste, la respuesta fue soltada. Pero ¿por qué no llegó el ángel? Porque por 21 días el príncipe de Persia lo tuvo en el segundo cielo, al ángel Gabriel. Tuvo que venir el arcángel Miguel, obviamente tampoco para que nos metamos en cosas de ángeles, pero tuvo que venir el arcángel Miguel, que es un ángel de guerra, porque Gabriel es un ángel mensajero, a romper eso y por medio del ayuno como que uno como empodera o fortalece, digamos, el lado de Dios también a medida que uno ora. Y yo quiero darles una frase que decía Luengo, que yo quiero que ustedes lo vean y yo les digo a ellos que también lo vean. Todo el mundo que me conoce, yo vean a Luengo. Él dice, la oración es como una bomba y la oración con el ayuno es como una bomba nuclear. Entonces, digamos, hay un poder tan grande en unir esas dos que uno dice, no, o sea, los rompimientos que podríamos contar muchos testimonios, pero eso. Digamos, otra cosa también veo yo de que el ayuno ayuda mucho para el tema del propósito en Dios, el Mm, descubrir el propósito en Dios. ujú, Yo recuerdo que cuando yo tuve mi encuentro con Jesús, que fue una experiencia muy sobrenatural, ujú, las primeras cosas que Dios me puso a hacer fue un ayuno. ¿Por qué? Porque pues uno conoce de Jesús, pero también está la otra pregunta que uno se hace es, bueno, Señor, te conocí, cambié mi vida, pero bueno, ¿ahora qué sigue? ahora que sí. ¿Cierto? ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué vine a la tierra? ¿Qué tengo que hacer? Ujú, Y el ayuno fue lo que me ayudó para yo poder encontrar mi propósito con Dios. Me acuerdo ujú, que en una temporada de mi vida hace muchos años, yo tenía 12 años cuando realmente le entregué mi vida a Jesús y tuve pues como una experiencia sobrenatural y de cierta forma estaba en vacaciones, en las vacaciones a mitad de año y era como mes y medio, 2 meses. ujú. Y yo recuerdo que yo venía literalmente acá a la iglesia, estamos grabando acá en la iglesia de mis papás, Ujú. y yo me venía de pequeño a un cuartico que hay acá atrás y venía a orar todos los días y Dios me dijo, no, ve a ese cuarto, ora todos los días, pero ayuna, o sea, quiero Wow. que comiences a ayunar. Y de cierta forma no ayunaba todo el día, ¿cierto? Las 24 horas del día, sino que levantaba el ayuno ya en la noche, ¿cierto? O Ujú, sea, no desayunaba ni almorzaba, pero sí tenía la cena. ujú. Y aparte de eso también Dios me complementó como el ayuno haciendo la cena del Señor, ¿cierto? O sea, el Mm, tener la comunión con Él. come on. Entonces es muy interesante porque en medio de ese tiempo de ayuno y de búsqueda, estando solo, Él y yo, y mira que esa era una de las características de Jesús, o sea, Él ayunaba pero no estaba con toda la gente.
Él ayunaba y él se apartaba. Él se Sí. apartaba para estar solamente con Dios. Y hay mucha gente que quiere encontrar tan fácil el propósito de Dios en su vida, el escuchar la voz de Dios en su vida, sin pasar tiempo a solas con Dios. Y por eso es lo importante de si vamos a tener estos espacios, para que no sencillamente, bueno, si hago este tipo de dieta o no como esto, sino que realmente es para meternos con la presencia del Espíritu Santo. Y en ese momento, o sea, me pasaron experiencias, voy a decirlo así, brutales, Ujú. con Dios, brutales, Sí, sí, sí. sobrenaturales, Sí. y, pero que no se hubieran podido dar o Dios no me las hubiera podido revelar porque no estaba lo suficientemente sensible a su voz si no estaba en un tiempo de ayuno. Sí, y yo siento que Dios siempre habla. La Biblia dice en Job, como Dios habla todo el tiempo, constantemente, pero em, el hombre no lo discierne, el hombre no lo reconoce. Dios habla por una manera u otra y el hombre no lo reconoce. Y lo que hace el ayuno es nos da la manera de escuchar esa voz, porque Dios quiere, digamos, revelarnos siempre cuál es nuestro propósito, que somos, pero somos nosotros los que limitamos a Dios porque no lo reconocemos. Decimos como no, es que Dios no me habla, pero es porque es como, yo les decía a ellos, como un tubo, imagínense un tubo y está sin limpiar por mucho tiempo, eso empieza a estar lleno, lleno, lleno alrededor, así lleno, hasta que el agua ya no pasa más, no pasa, no pasa, no pasa. Lo que hace el ayuno es limpiar el tubo, entonces el agua empieza a pasar, y empieza a pasar y pasar y pasar. Porque es cuando uno ve que ya eso está pasando así, no dice, hay un problema en el tubo. Pero entonces ya digamos cuando no están en el ayuno, eso rompe, y no solo para nosotros, sino rompe, yo creo que, o sea, no les puedo enfatizar lo suficiente lo que rompe también en el espíritu para respuestas de oración. Y uno no lo Completamente. hace, o sea, no lo hace como, no, es que me voy a sacrificar para ver si Dios me escucha, sino el hecho que uno esté ayunando y orando, y es como la intimidad en esteroides, por decirlo así, es eso. Yo tengo una pregunta para ti, Eli, y es, a mí un versículo que me habló mucho fue el momento en el que alguien le pregunta a Jesús como ven, es que mira a tus discípulos que no ayunan, uno de los fariseos, y Jesús le dice como, ¿por qué van a ayunar si el esposo está junto a ellos? Ellos deben ayunar cuando su esposo no No está. esté. Y quisiera que tú explicaras un poquito eso. Yo creo que es el anhelo también, porque la Biblia termina con el espíritu y la novia dicen, ven, amado, ¿cierto? Ven, amén. Entonces, digamos, cuando uno está en ese lugar de oración, también está como de ayuno, uno está clamando desde el espíritu que venga el amado. Y muchas veces, digamos, nosotros decimos, Maranata, la venida del Señor está cerca y todo, y sí, pero también es que tenemos que, o sea, queremos que Jesús también entre en nuestra nación, entre en nuestra ciudad, entre en nuestra familia. Es el clamor, porque él dice como, ok, la recompensa está con ellos, porque Jesús está caminando, o sea, el cielo está en la tierra. Cuando Jesús está con ellos, pues ¿de qué van a ayunar si es tiempo es de obrar? Porque el cielo está en la tierra. Porque los discípulos de Juan sí ayunaban. Pero cuando, digamos, nosotros tenemos ese clamor de necesitamos a Dios aquí, nuestra ciudad lo necesita, nuestra iglesia lo necesita, nuestra familia lo necesita, no es suficiente lo que tenemos, entonces nosotros nos metemos en un ayuno, porque también lo que yo decía, o sea, es un hambre, o sea, es como lo natural y lo espiritual manifestándose, porque es un hambre por decir, no tenemos suficiente de ti, yo quiero más de ti y voy a Sí. mostrarte esto, voy a poner eso. Y a mí, ahora que tú lo explicas, a mí Dios me habló mucho con eso porque yo muchas veces, como decía ahorita, yo muchas veces decía, es que yo sirvo a Dios mucho tiempo, yo le entrego todo mi ser, yo no trabajo porque yo dije, yo quiero trabajar para ti. Yo sacrifiqué muchas cosas en mi vida por Él y yo antes de este ayuno yo le decía a Dios, es que yo no te siento. O sea, en serio, yo le decía, sí, yo hago todo esto, pero yo no te conozco. Y cuando leía ese versículo, literalmente Jesús me decía al oído, es que
tú sientes que tu esposo no está contigo, yo necesito que me llames a través de esto. Necesito que sacrifiques tu corazón, que sacrifiques tu carne y yo ver que de verdad eres una persona confiable para mí. Ver que eres una persona en la que yo de verdad quiero ver que quieres verme. Es- Literalmente esto es algo súper pequeño, o sea, ayunar, pues ahora que yo estoy al otro lado, yo puedo decir, esto es una, perdónenme la expresión, pero esto es una bobada con respecto a todo lo que tú recibes y el amor que recibes de parte de Dios. no, y también, además del amor y la sensibilidad, es el tema del poder. Uy, O sí. sea, es del poder. Y quiero leerles porque, digamos, mucha gente se pregunta, y bueno, ¿qué beneficios da el ayuno? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca del ayuno? Y aparece en Isaías, capítulo 58, versículo 6. Dice Dios, este es el ayuno que yo he escogido. ¿No es más bien romper las cadenas de injusticia, desatar las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento y dar refugio a los pobres sin techo, vestir al desnudo y no dar la espalda a los tuyos? Si así procedes, tu luz despuntará como la aurora y al instante llegará tu sanidad. Tu Amén. justicia te abrirá el camino y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás y el Señor responderá. Amén. Pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Si desechas el yugo de opresión, el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y a saciar la necesidad del desválido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. Amén. Qué loco. Entonces, es Espera, pausa. Esto merece un wow. 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 Entonces, esos son, digamos, uno de los grandes beneficios del ayuno, porque lo que tú decías de que cuando tú ayunabas, tú tenías, digamos, los momentos de mayor, ¿cómo decías? Rompimiento. Rompimiento, sí, porque no solamente de rompimiento como en lo espiritual, pero también en tantas cosas, en opresión, en enfermedad, en necesidades económicas, también Sí. Dios comienza a responder de una forma sobrenatural en estos tiempos de ayuno. Entonces es uno ver también de que Dios le da a uno el poder para Sí. liberar a otras personas por medio del poder que Él le entrega en estos tiempos de ayuno, para liberar al oprimido, para sanar a los enfermos, para poder dar Sí. una palabra de esperanza a una persona que realmente lo necesita. No, y es verdad uno que, por ejemplo, Gaby en este tiempo ha visto más poder por medio de ella que nunca. O sea, es cierto. Sí, yo quiero interrumpir algo ahí. Y es, no sé si esto está bien o está mal, si algo lo cortamos, pero yo siento que hay una frase que me dice mi mamá, es cuando empiezas a servir a Dios, el enemigo pone tu foto en su mesa de noche. Y cuando empecé con esto, yo tenía un propósito muy claro y es la salvación de mi familia. Y que ellos, o sea, yo no me quiero conformar solo con que sean salvos, yo quiero que ellos lo conozcan más de lo que yo lo he conocido. Y en medio del ayuno, cuando yo extendí los 40 días, justo me pasó algo en mi familia. Y fue tan lindo porque literalmente Dios me dio tanto entendimiento que me dijo, esa persona no es tu mamá, es algo que la está oprimiendo. Y yo decía, es increíble, o sea, no quiero que me miren a mí como, uy, es Gabriela, tan tesa, no, sino que es increíble porque yo decía, uy, Señor, me has dado tanto de ti que ahora que pasan estos sucesos yo lo veo con tus ojos y no con los míos. Y aunque el Sí, enemigo exactamente. intenta atacarme, porque mi familia es mi talón de Aquiles, aunque el enemigo intenta atacarme, no puede hacerlo porque tú mandas a alguien a que me hable antes de que él pueda hacer algo en mí. Y es Es lo más lindo del mundo. es la transformación de uno. Uno empieza a ser transformado completamente uno. Porque eso siempre ha estado, pero uno no lo ve. Por ejemplo, hay personas que les pasa, o a Cami le pasó, que en el ayuno era como, ella empezó y ella decía como, cuando empezó con Dios era como, o sea, lo primero que Dios le dijo fue, tengo que perdonar a mi familia. Pero en el ayuno Dios le dijo, escríbele cartas a tu familia pidiéndoles perdón. O sea, es un cambio así de corazón y de perspectiva completamente
de madurez, es como esa doble int, ¿cómo? Yo iba a decir algo doble, bueno, algo intensivo, intercesión intensiva, tal vez. Bueno, el caso, es como, o sea, ir más intimidad intensiva, Ya. es intimidad intensiva, que es como buscar a Dios intensamente en el ayuno, a uno Literal. le da como esa intensidad también y por medio de nosotros luego empieza, digamos, a Y Dios manifestarse intensamente. claro, y sabes qué es lo más lindo porque lo que tú dices tiene mucha razón, o sea, lo que le pasó a Cami, yo creo que nos ha pasado a todos en algún momento porque uno llega al ayuno y no piensa, a los 21 días mi mamá va a cambiar, todo va a cambiar. No, o sea, lo más intenso es que nada cambia, sino que tú cambias tanto y Dios hace Sí, que sí, cambie sí, tanto tu corazón que todo para ti cambia. porque uno muchas veces espera respuesta de cambios en otras personas, pero Ajá, realmente el ayuno es para quién, Pero, pues para uno, ¿cierto? sí. Entonces Dios lo que está haciendo en ese tiempo, además de doblegar uno la carne en el sí, tema del alimento, el el hambre, orgullo, o sea, también comienza a doblegar cosas en el carácter de uno, que no Mm, están bien, ¿cierto? sí. El orgullo, el enojo, la rabia, el la juzgar, uno ira, piensa el muchas veces que uno chisme. no juzga. Uno Mm. dice, ay, ay, yo no juzgo, o sea, yo no A chismeo uno con la y gente. además a uno le da mucha humildad, porque uno Uf, está re débil, ¿no? y Entonces, Sí, sí, en serio que sí. le da mucha, es sí, sí, como sí. uno, como Uno, estar, uno se queda como sin energías literalmente para contestar. Por ejemplo, Gaby en este momento está haciendo el ayuno y ella me dijo, no, estoy tan arrepentida de haber pagado el gimnasio este mes porque no he podido cargar nada, o sea, ¿cierto, amor? pero es como, Pero es que no es solo la debilidad física, o pero mira sea, que es como lo o sea, es como lo espiritual y lo natural, o sea, uno se da cuenta como en esa humildad que uno no, o sea, uno es muy frágil como humano, o Ujú. sea, no es como, no, yo puedo con todo, sino que uno tiene que darle ese lugar a Dios de, tú eres mi Señor y necesito que tú lleves mis cargas. Pero bueno, vamos a cerrar porque creo que nos pasamos un espera, poquito. pausa, pausa. Yo quiero cerrar con esto. Ok. Eh, a través de todo esto, yo creo que uno ve la recompensa a través del ser confiable. Yo creo Mm, que eso es como lo más lindo de uno ayunar, el ver cómo literalmente para Jesús, para Dios, para el Espíritu Santo te volviste confiable. Entonces, tú ya vas por la calle y tú sientes como, ven, necesito que le hables a tal persona, o sea, ujú. literal, tu corazón te llama y tú no sabes qué decirle, pero abres la boca y literalmente el Espíritu llena Sí. la boca de palabras. Y uno, tú decías algo ahorita, es que uno no se da cuenta del progreso que ha pasado. Este fin de semana me pasó algo súper lindo, nos pasó a todos, un avivamiento hermoso que estamos viviendo. Y yo veía, yo decía, ay Señor, gracias por esto, ¿qué sigue? Mm, Pero yo decía, qué chévere que me puedas usar, pero se me olvidaba como que literalmente Él estaba conmigo. Cuando fui a orar por alguien y estaba Meli atrás, una amiguita, y Meli me escribe y me dice, tú pasaste y yo no sabía que eras tú y a mí se me erizó la piel, porque eran tus pisadas tan fuertes como que no eras tú, sino Jesús como, que caminaba al frente mío. sí, es así. Y es lo que tú decías, o sea, literalmente a mí se me olvida que Dios está haciendo algo, no lo noto, pero los demás sí lo notan y eso es lo más importante. Y es que uno empieza, lo que hablábamos en el curso de intimidad es eso, o sea, que uno empieza a ser un amigo de Dios, entonces Dios empieza a andar contigo, es así de simple. Y Dios, o sea, literal, eso, a mí, en los momentos más tremendos de ayunar y todo eso, yo me acuerdo que yo entraba a lugares y las personas se erizaban así. O sea, como que, como que la gente te mira y como quién es este man. Sí, O sea, y yo me imagino que eso es Jesús, o sea, Jesús era así por 100 o por 1000, que entraba en millones, un sí. lugar, imagínate la presencia que llevaba Jesús, la unción, pero Él quiere que seamos como Él, ¿cierto? O sea, entonces cuando uno lleva al Espíritu Santo dentro de uno y permite, digamos, estar en esa intimidad, claro, Él entra a los lugares con uno y la presencia de Dios entra con uno y uno lo atrae. ¿Por qué? Porque lo atrajo en la intimidad. Entonces, Exacto. y es la oración, digamos, donde nace como fuiste fiel en lo poco, sobre mucho te pondré, es ahí. Entra a tu cuarto y tu Padre que te ve en secreto, Mateo 6:6, te Amén, recompensará en amén. público. Así es. Entonces, bueno, podemos dejar para parte 2 ahorita, pero yo quiero, digamos, eso, que sepan que el ayuno es muy poderoso. Espero que
de aquí, de este podcast, se levanten. O sea, si tú estás sintiendo preciso, no sé, Pablo habló que está en vacaciones, empezó a ayunar y tú acabas de salir a vacaciones y no seré yo, sí eres tú. Seré yo, maestro. O si estás sintiendo con el corazón, como preciso, Dios me está hablando, pero yo no sé y yo nunca lo he hecho, no, hazlo. Si quieres buscar a Dios, escuchar más su voz, y si quieres ahorrar, ayuna. Ayuna. No, Uy, no, sí. el de Daniel no. Pero el de Daniel no, ahorra el de Daniel nada, no, o sea. no, sale hasta más caro. Pero la si quieres recompensa ahorrar, es mucho ayuna. mayor. Uy, no, eso uno ahorra un montón, ¿sí? No. Uy, eso Literal. es más chévere. Yo solo he gastado plata, o sea. Pero el señor es mi sugar daddy. Sí, sí, ¿no? Bueno, vamos, entonces cerramos. Dejen sus preguntas abajo. Yo quiero que den sus preguntas porque de aquí pueden salir muchas preguntas y muchas cosas que bueno, pónganlas ahí abajo, nosotros las vamos a responder. Comentarios, compartan esto con otras personas que también estén preguntando en sus grupitos, uy, ¿qué era el ayuno? Pues preciso, esto es para ustedes. Denle like y suscríbanse y también comenten si quieren ver a Pablo y Gaby, estos que están, o sea, están en un momento que ellos van a salir así, los van a conocer mucho, pero si quieren que Pablo y Gaby vuelvan a contarles toda esta revelación. Y bueno, nos vemos en el próximo capítulo en la mesa y bueno, los quiero mucho. Chao. 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 Chao.